Mi siguiente invitado viene de lejos, les advierto, porque Amegol Gonga Ondo es guineano de la Guinea Ecuatorial. Para los que no lo saben, es el único país de África que habla español. Y como le decía antes de la entrevista, que a mí siempre me llamó la atención que los guineanos lo hablan con acento madrileño. Amegol, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Y bienvenido a Panamá, por supuesto. Muy bienvenido y bien hallado. Muchas gracias. Bueno, una situación de un país de reciente independencia, al final se independizó en 1968, y solamente ha tenido dos dirigentes. Uno, tal vez el decano de los dictadores africanos, Teodoro Obiang, quien está en el poder desde 1980, controlando pues, un país muy pequeño, pero con unas reservas de petróleo inmensas. Amegol, bienvenido. Correcto. Esa es la lectura correcta. Bueno, ¿cuál es la situación? Porque pues el petróleo siempre es una buena arma de negociación y ha hecho, pues ha servido para atornillar al señor Obiang en su puesto y él haya acabado con toda la oposición de ese país, mucha de ella exilada en España. Sí, efectivamente. Bueno, pues nuestro país, que tiene 28.000 kilómetros cuadrados, que está en el Atlántico Sur, en el Golfo de Guinea Ecuatorial, al lado de Camerún, Gabón y de Nigeria. Entonces, pues efectivamente accedimos a la independencia en 1968 y el primer presidente fue pues, Francisco Macías Nguema, tío del actual presidente que le dio un golpe de Estado el 3 de agosto de 1979. Dicho lo cual, desde entonces vivimos pues, un infierno en Guinea Ecuatorial donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, donde roban al erario público. La familia Obiang son los únicos que tienen acceso pues, a la cultura, a la enseñanza, a la educación, a la sanidad, a la vivienda, en definitiva, pues a todo lo que supone pagar con dinero. Y entonces es dinero pues, que nos pertenece a todos. Son los únicos que disponen de aviones, de coches de lujo y están en una inmensa corrupción. Corrupción que ha sido denunciada varias veces por países como Francia, Suiza, España. O sea que hay varios procesos judiciales por el tema de la corrupción de la familia Obiang. Por, Básicamente, a primera vista, esa es la situación actual de Guinea Ecuatorial. pero hay algo que pareciera bueno, ha habido muchas notas hablando de la violación de derechos humanos en Guinea, pero son estas cartas de deeply concerned, profundamente preocupados, pero al final es un país productor de petróleo y pareciera que las grandes potencias hacen miran hacia otro lado, pues porque lo económico siempre va a primar sobre lo político. Bueno, pero yo creo que ha tenido una evolución, Sí. efectivamente. Es decir, que el petróleo, cuando lo descubren en la década de los 90, cuando lo ponen a pleno rendimiento, 90, 91, entonces pues aterrizan en Guinea Ecuatorial pues todas las empresas importantes del mundo, sobre todo americanas. ExxonMobil, Amerada Gas, Marathon y un largo etcétera, etcétera. Y entonces, pues ha ido evolucionando con apoyo, efectivamente, a la acción de gobierno de la dictadura. Pero siempre, tanto Estados Unidos como España, como Gran Bretaña, como Francia, bueno, pues y últimamente incluimos a la Unión Europea, la han estado instando pues para que aquel país tiene que convertirse en país democrático, que tiene que haber una apertura política para que los líderes políticos, la mayor parte que estamos líderes políticos de la oposición contra el régimen de Guinea Ecuatorial, estamos fuera. El contingente más importante está en España, Sí. que somos unos 60.000 aproximadamente de guineanos, pero muy cualificados. Todos nosotros vinimos a España en un primer momento, incluso antes de la independencia. Yo vine 2 años antes de la independencia. Todos hemos estudiado bachillerato y carrera y hemos ejercido nuestras profesiones sin ningún problema. Y hemos formado familias, etcétera, etcétera. Pero en el momento actual, por hacerlo eh, breve, en el momento actual se han plantado desde el 2022
hubo unas últimas elecciones presidenciales, legislativas y judiciales, y no, perdón, legislativa, Sí, presidenciales y municipales, tres elecciones. Esas tres elecciones pues, no fueron reconocidos por Estados Unidos, por Francia y por España, por poner nombres. Y desde entonces vive el gobierno actual de Teodoro Obiang en un momento de ilegalidad, ilegítimo. ¿Por qué? Porque precisamente con la constitución del propio Guinea, del propio Obiang en la mano, no se podía celebrar las tres elecciones juntas. Las presidenciales, según lo tasa la constitución actual de Guinea Ecuatorial, se tienen que celebrar aparte. En resumidas cuentas, la comunidad internacional nos está apoyando en estos momentos mucho más a la oposición que al régimen de Malawi. Y entonces, pues, por lo tanto, tiene que desembocar a un cambio político en Guinea Ecuatorial. Cambio político que supone el abandono del actual dictador y su pero, familia. Amergol, hay algo que me pregunto, porque obviamente Teodoro Obiang pacimientos no quedará. Es decir, él tiene ahora mismo la misma edad que tenía Franco cuando murió. Es decir, ¿se ha pensado Sí, ya en el día después de la muerte de este caballero y que sea una transición como la que se hizo en España? Pues usando bueno, obviamente pues parte de la ese proyecto influencia. en ese proyecto estamos apoyados por muchas instituciones españolas y europeas, junto con los americanos, para iniciar tan pronto la jefatura del Estado se produzca el vacío, inmediatamente tiene que haber una transición pacífica y democrática en Guinea Ecuatorial para reforzar las instituciones, para hacer una nueva constitución democrática, para el retorno de todos los exiliados que andan desperdigados pues, por todo el mundo, en Francia, en Estados Unidos, en España, en Reino Unido, sobre todo Gabón y Camerún, que es donde está el mayor contingente de guineanos, para entre todos iniciar dicha transición política. Porque Teodorín, por ejemplo, el hijo, es un viva la Virgen. Ya ha demostrado en los pocos puestos que lo han puesto que no sirve para mucho. Es decir, él no tiene un sucesor claro. Bueno, pues Teodorín tiene todas las cosas menos alguna virtud. O sea, es decir, además de ser un ladrón, además de ser, como usted muy bien dice, un viva la Virgen, bueno, pues encima no tiene formación. Cuando no se tiene formación, eh, ser alcalde de un sitio que es con todos los honores ya requiere cierta formación y ya aspirar a un país, por muy pequeño que sea, que somos casi 1 millón de personas, pues son palabras mayores, es un asunto muy serio. Por lo tanto, no tiene ni el bachillerato, no tiene nada. O sea, que oyéndole hablar, cuando dice compatriotas, dice compatriotos. Sí. Entonces, pues a partir de ahí, apaga y vámonos. No tiene la mínima formación para merecerse ser sucesor de su padre. Y el otro hijo, Bueno, y el otro hijo Gabriel creo que se tiene llama, ¿eh? cierta formación, pero es un ladrón, Vaya empedernido, familia, ¿eh? de tal manera que toda su fortuna lo tiene desde las Islas Canarias, en los países árabes, en los países africanos. Bueno, pues han vaciado el erario público. Tanto es así que en estos momentos hay una crisis económica provocada por toda la familia, que tiene más de 50 hijos, la cual presidente Teodoro Obiang. Bueno, pues cada hijo, pues si no tiene 1.000 millones Wow. de euros o dólares, no tiene nada. Y entonces, pues hay un paro que han provocado del 80% porque no hay actividad económica. La situación en nuestros cementerios está regado de un montón de víctimas inocentes provocado por la dictadura de Guinea Ecuatorial. Bueno, Armengol, en Unga Hondo, es guineano ecuatorial, pues como les dije, el único país, bueno, en esta repartición del Congreso de Berlín que le tocó a España esta salida en el Golfo de Guinea y uno de los países con las reservas de petróleo más importantes del mundo y que hoy pues se debate pues
en una dictadura de ya más de 40, bueno, han vivido solamente en dictadura desde su fundación hace 54 años, 56 años, y hoy pues su exilio se debate en qué hacer eh, para llegar a una democracia plena y una economía participativa para todos. Desde este lado del Atlántico, gracias, Armengol. Y sobre todo quiero terminar, en primer lugar, dándole las gracias por esta entrevista, los amigos panameños que hemos coincidido en las reuniones de la Internacional, porque nuestro partido pertenece a la democracia cristiana. Ok, Tanto COPEI de Venezuela como me parece que se llama Calderón de Panamá, bueno, pues darle las gracias esta oportunidad que formamos una comunidad hispánica de naciones. Quiero terminar transmitiendo un mensaje de optimismo, porque esa es la realidad. O sea claro. que en este año esperamos un cambio, que se produzca un cambio político en Guinea Ecuatorial, que abandone la familia Obiang, que por cierto está muy mal desde el punto de vista físico, tiene varias patologías, y bueno, pues les seguiremos contando cómo nos ha ido con este pronóstico que estoy dando en estos momentos. Muchísimas gracias A ti, y un fuerte abrazo. igual, Armengol Ngongo Ondo, de Guinea Ecuatorial.